que pues la inflación en esta ocasión, en esta quincena para marzo, se habla de que ha sido una inflación de las más altas, ¿no? Registrada en la primera quincena, que es del 4.63%. Este dato que ya dio a conocer muy temprano el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y vamos a platicar, por supuesto, del tema con Arturo Huerta, economista por la UNAM. Arturo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupita. Gracias por la invitación. Oye, pues a ver, este asunto ha preocupado y cuáles son pues las situaciones que nos hacen que tengamos esta inflación por arriba de lo que se había planteado. Efectivamente, fíjate, en la sola quincena, en 15 días, la inflación aumentó en 0.62%. Y de hecho, en el mes de marzo, la inflación va a ser arriba del 1%. Y si eso le sumas todo el resto del año, si la inflación se mantiene un incremento del 1% mensual, pues vamos a llegar con una inflación arriba del 10% en el año. Y resulta que lo que más aumentó ha sido la cuestión del precio de las frutas y las verduras. En el caso del jitomate, solamente la primera quincena aumentó 32%. El transporte aéreo, fíjate, aumentó 21.8% en estos primeros 15 días de marzo, evidenciando que ya las aerolíneas están ajustando sus precios en torno al aumento de los precios internacionales de las gasolinas. Y la cuestión es de que vamos en un escenario donde efectivamente está aumentando el precio del petróleo, el precio del gas, el precio de los fertilizantes, y hay que tomar en cuenta que México importa el 70% del gas que consumimos. Entonces eso va a impactar sobre la industria eléctrica nacional. Y de hecho, en una entrevista, el director de finanzas de la CFE dice que están cubiertos para encarar esa situación. Pero el problema es que los precios internacionales están aumentando y no va a ser de corto plazo. Está habiendo muchas destrucciones en los países del Medio Oriente, destrucciones de refinerías, que ya el mismo Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones internacionales están señalando que el precio promedio del petróleo en este año va a estar alrededor de $86 el barril. Y de prolongarse la guerra, pues lógico, va a seguir aumentando el precio del petróleo, del gas y los fertilizantes. Sí. Y los fertilizantes están íntimamente relacionados con la producción de los alimentos. Escuchaba yo el día de antier de que China suspendió el suministro de fertilizantes de Estados Unidos, y los fertilizantes son importantes para el cultivo agrícola. Entonces, muchos países dependen de las importaciones de fertilizantes, no son autosuficientes, y entonces esto va a impactar en costos y va a impactar en la misma producción de alimentos, y entonces se avisora un alza de los alimentos. En el caso de México, importamos el 56% de los granos básicos que consumimos, y no por nada, fíjate, la inflación anualizada de frutas y verduras que México trae es del 23%. O sea, en un año, o sea, del 15 de marzo del año pasado al 15 de marzo de este año, las frutas y las verduras han aumentado en 23%. Y esto es resultado de que no tenemos política agrícola para avanzar en la autosuficiencia Arturo, alimentaria. entonces en este mundo globalizado nos afecta todo lo que pasa, ¿no? Y de manera interna, pues, ¿cuáles son las acciones que se tienen que emprender? ¿Qué es lo que tendría que estarse haciendo para que pues llegáramos a estos niveles de inflación que se han estado señalando? Mira, Lupita, el gobierno te va a decir de que el problema viene de la guerra del Medio Oriente. Y pues no, el problema es nuestro, porque México no ha avanzado en la autosuficiencia de gasolina, no ha avanzado en la producción interna de gas. Repito, dependemos del 70% del gas importado para satisfacer el consumo nacional. Dependemos de los granos básicos, de las importaciones de granos básicos, como consecuencia de que no ha habido política agrícola en el país por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Preguntas. Pues lógico, el gobierno tiene que impulsar la producción interna de estos bienes para depender menos del exterior. Es decir, el Banco de México te va a aumentar la tasa de interés ante la inflación, y el aumento de la tasa de interés no te va a resolver el problema del estrecho de Hormuz, no te va a resolver el problema del alza de los precios internacionales del petróleo, del gas y los fertilizantes, no. O sea, la política monetaria y fiscal tiene que estar encaminada a incrementar la producción nacional para avanzar en la autosuficiencia de estos bienes
que no pasa por la mente de la gente que nos dirige. Siguen manteniendo alta tasa de interés, austeridad fiscal para bajar la inflación, siendo que la inflación es un problema estructural de la falta de la producción nacional para satisfacer la demanda de estos bienes. Arturo, ¿qué pasaría en los próximos días si hay declaraciones a nivel internacional de este tema que se den a conocer por parte del presidente Trump, como lo han hecho, que se han estado bajando los precios del petróleo y a lo mejor aquí pues estos temas también que han estado señalándose, por ejemplo, el de los aviones, ¿no? Que se vienen las vacaciones, que se viene todo este tema del mundial. Pasando esto, ¿crees que podamos tener algún ajuste? Mira, la cuestión es de que ha habido muchos bombardeos en torno a los pozos petroleros o en torno a las refinerías de los países petroleros en el Medio Oriente. Entonces, la reconstrucción de estos refinerías va a tardar meses. Sí, Si o sea, se ya no termina la depende de las guerra, declaraciones de Trump. Exactamente. Y él está preocupado porque él fue el que inició la guerra y ahora está preocupado de que está aumentando el precio internacional de estos productos, está generando inflación en su país y vienen las elecciones intermedias en noviembre donde los republicanos van a perder. Entonces de ahí que quiere ya frenar la guerra para evitar estas presiones sobre los precios. Y también otro elemento, Lupita, el Dow Jones, o sea, la Bolsa de Valores de Estados Unidos trae una caída en 2 meses y medio, trae una caída de 3,75%. Es decir, hay una vulnerabilidad en los mercados. Y entonces, pues, lógico, eso afecta a las economías. En el caso de México, la bolsa hoy en día tiene el mismo nivel que el 31 de diciembre del año pasado. Entonces, vamos a un escenario crítico. Diría que no se resuelve en el corto plazo. Muy bien, pues Arturo, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Buenas tardes, Lupita. Hasta Gusto luego, de muy buenas saludarte. tardes. Igualmente.